Muy buenas dientes, soy Isaki Mostazo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Fijaros la maravilla que os traigo hoy, un soldador multiproceso que lo trae todo. Y os voy a explicar por qué este es la mejor opción, tanto si sois profesionales como si sois principiantes, como es mi caso. Para empezar, es un soldador que viene con 7 años de garantía en todos sus componentes. Yo he estado buscando durante muchísimo tiempo qué máquina comprarme y no he encontrado ninguna que me ofreciese esta garantía. Por lo tanto, para mí fue un plus a la hora de decidirme por este aparato. Otro motivo es que lo trae prácticamente todo, quitando el soldar en aluminio, que para eso necesitaríamos una máquina CDC. Esta máquina lo tiene todo, incluida la alta frecuencia en el proceso de soldadura TIG. En los siguientes vídeos iremos enfocando todos estos aspectos desde un punto de vista desde las personas que estamos empezando en el mundo de la soldadura TIG, MIG y que iremos profundizando poquito a poco. Vamos a entender esta máquina como la primera máquina de calidad profesional que tengamos en un taller amateur como el nuestro. ¿Y qué significa que la máquina sea multiproceso? Pues significa que tiene para soldar con electrodo, soldadura de hilo, soldadura MIG, soldadura TIG y además esta máquina también tiene corte por plasma de hasta 50 amperios. Podremos cortar placas de hasta 1,4 centímetros de grosor. Además, el aparato tiene tecnología sinérgica. ¿Qué significa? Que irá regulando muchos parámetros sin que nosotros tengamos la necesidad de tocar ningún botón. Las velocidades del hilo, el voltaje y algunos otros parámetros tendremos que olvidarnos de ellos y dejaremos que la máquina trabaje por sí sola. Esto a la hora de comenzar es una ventaja increíble y asombrosa de aparatos muchísimo más caros y que este nos lo ofrece a un precio realmente asequible. Otra cosa espectacular de la máquina es que cuando la recibimos viene con todo. Tiene la antorcha MIG, la TIG, el corte, tanto el electrodo, la masa, viene con todo. No necesitarás nada para poderte funcionar. Bueno, los electrodos, el hilo y el gas, aunque también podríamos funcionar con bobinas flux o sin gas y que también la máquina estaría preparada para utilizarla. Vamos a entrar en detalle, os voy a enseñar todos los botones que tiene por si os decidís a comprar esta o si no, una gama más básica que es la que tiene nuestro amigo Batu. Os voy a dejar el vídeo por aquí arriba y que os voy a dejar con la presente el mismo. Muy buenas liantes, pues nada, soy Batu del canal Batu Herramientas y os robo un segundo de vídeo para invitaros a pasarse por mi canal y que podáis ver esta maravilla, el MIG 155 ST de esta marca alemana tan fabulosa con 7 años de garantía, muchísimas cositas que podemos ir viendo y como no, todos los accesorios que nos incluye. La verdad es que es una máquina calidad-precio muy interesante y nada, os invito a dos cosas. Primero, a seguir viendo este pedazo de vídeo y segundo, al final, pinchar en mi canal y veis la review a este modelo. Pues nada, muchísimas gracias a todos, gracias por dejarme colarme un segundito en este canal y nada, seguimos en el lío. Hasta ahora liante, ¡vamos! Esta de nuestro amigo no significa que sea peor, simplemente es que es una gama que solo trae el hilo y el electrodo y que también tiene una calidad profesional. Si no necesitáis una máquina de este tipo que traiga todos los tipos de soldadura, podéis decantaros por la de nuestro amigo Batu, que es una apuesta genial. Y además, el precio, a mi parecer, es casi ridículo, baratísima para la calidad que tienen estas máquinas que las hemos probado. De hecho, la hemos probado haciendo esta mesa de soldadura, en el vídeo anterior la visteis, y que se ha podido hacer esto, que son más de 300 kilos, y no se paró en ningún segundo. Os puedo asegurar que va a poder con todo. Aspecto importantísimo de la máquina, que es la capacidad de trabajo, está en el 60%. ¿Qué significa? Todas las máquinas profesionales rondan en ese porcentaje. Otra cosa, y que por mucho que busquemos en otras máquinas de este tipo nos llevan, es los anclajes rápidos. Tanto para la botella de gas como para la máquina nos suministran unos anclajes que directamente, como el compresor, lo enchufaremos y lo sacaremos rapidísimo y no nos supondrá una lata, tendré que cambiar de soldadura TIG a soldadura MIG ni a corte, ya que deberíamos estar moviendo bridas y tal. Simplemente desenchufamos, enchufamos en el acceso rápido que corresponde y listo, a trabajar y a funcionar. No lo tendremos que quitar ni la careta. Una vez que encendemos la máquina, observamos cómo trabaja el gran ventilador que trae, para que lo escuchéis. Como habéis visto, se iluminan los LED frontales de la pantalla y voy a pasar para poder grabar en off y que no escuchéis el sonido del ventilador en primer plano. Pulsando este botón y teniendo seleccionada el modo MIG, la máquina nos suministrará de forma continua hilo para cargar la antorcha y hasta que lo volvamos a presionar.
y así no tendremos que cargarlo con el rodillo manualmente. Este es el botón de la función de 2 tiempos y 4 tiempos, y solo nos dejará tocarlo cuando pongamos TIG o MIG. Si tenemos seleccionado electrodo o corte, no podremos manipular ni el 2 tiempos ni el suministro continuo de hilo. Este botón es para elegir el grosor del hilo para la soldadura MIG que vamos a utilizar, y será una de las regulaciones que tendremos ya que la máquina es semiautomática. Por lo tanto, regulará la velocidad del hilo de una forma sinérgica. Y como venimos comentando, al ser una máquina prácticamente automática, solo nos dejará regular los parámetros propios de cada tipo de soldadura. Por ejemplo, si tenemos seleccionado el electrodo, podremos seleccionar el amperaje en la ruleta que estáis viendo, pero no me dejará tocar ningún otro parámetro. Igual pasa con el resto de tipo de soldaduras. Y todo esto es súper fácil de entender, ya que la máquina cuenta con un montón de simbología que nos lo explica de manera gráfica y de una manera súper sencilla. Este cable es la entrada de gas para la soldadura TIG y el corte por plasma. La carga del rodillo es súper sencilla y nos permitirá hasta 5 kilos. Usando estas dos pletinas abriremos la máquina y quedará abierta sin necesidad de utilizar las manos. Con esta tuerca la aflojaremos, meteremos nuestro hilo, lo pasaremos por su sitio y esto nos regulará la tensión o con lo que lo apretaremos. Y esta máquina trae 4 rodillos. Normalmente suelen traer solo 2 y tendremos la posibilidad de poner estos rodillos dependiendo el grosor del hilo que utilicemos. Todo metálico y todo de una calidad excepcional. La máquina, cuando la recibimos, viene sin esta pieza montada, pero simplemente será poner 2 tornillitos y sirve para filtrar el aire del compresor y que no le entre humedad al interior de la máquina. Estas son las clavijas de conexión rápida que os refería al principio del vídeo y que valdrán para conectar de esta manera tan sencilla el gas a la máquina. En unos segundos podremos pasar de TIG o corte a MIG sin la necesidad de poner clavijas y de esta manera tan sencilla. Y estas son las mangueras que os hablaba. Esta en concreto es la de corte, las otras dos las tengo instaladas y os puedo asegurar que son magníficas. Así que qué mejor compra que una máquina completa que viene con todo y que lo único que tendremos que gastar es en el gas. Y claro, como os he dicho antes, en los electrodos. Además tengo una buena noticia. ¿Os acordáis de la careta que os presenté en el vídeo anterior junto con los guantes TIG o los guantes de MIG? Pues muy bien, los amigos de Dakar, gracias a ese vídeo, van a ofreceros un descuento a todos los liantes del 10% en su página web. ¿Qué significa? Que podréis comprar esta careta y estos guantes solo por el precio de la careta. Así que voy a dejar en la descripción del vídeo el código de descuento, que es Isaki Dakar, y ahí podréis utilizarlo en la página web para comprar lo que ustedes creáis. Sin duda es una oferta excelente y para aprovechar en estos reyes. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente liantes.